Mi esposo se pone celoso por mi amigo de toda la vida, pero no entiende que entre nosotros solo hay amistad y jamás pasará nada. Nunca entendí por qué Andrés se pone tan nervioso con Marcos. Para mí, Marcos no es más que mi amigo de toda la vida, el compañero con el que he compartido risas, secretos y momentos que solo la familiaridad puede construir. Lo conozco desde que éramos niños, y él siempre ha estado ahí, incluso cuando los demás se alejaban. Esa confianza mutua es natural para nosotros. No veo ningún motivo para imponer límites artificiales que no tienen sentido en nuestra relación. ¿De verdad necesitas que nos separemos, Elena?, preguntó Andrés una vez, con ese tono que mezcla frustración y tristeza. Andrés, no entiendes, intenté explicarle, pero él me interrumpió, los ojos brillantes de desconfianza. Nos conocemos desde la infancia, si algo tuviera que pasar entre nosotros, ya habría pasado hace años. Lo decía en serio, aunque su expresión mostrara duda. Él siempre ha sido tan meticuloso con los límites, tan preocupado por cada gesto mío. Y a veces, aunque me enoje, me resulta conmovedor. Quiero que sepa que mi relación con Marcos no es amenaza, pero tampoco puedo fingir lo que no siento. Para mí, es mi hermano en la vida. Esa mañana lo vi especialmente inquieto, y no pude evitar sentirme frustrada. Había decidido quedarme a dormir en su casa después de una salida con Marcos, algo que no hacía por costumbre, pero esa noche ambos nos quedamos charlando hasta tarde. Cuando me levanté, Andrés ya estaba despierto, con esa mirada que mezcla incomodidad y algo de resignación. Buenos días, dije con una sonrisa, intentando suavizar la tensión. Traje pan y leche. Pensé que podrías desayunar algo. Gracias, respondió, sin entusiasmo, pero calmado. Algo dentro de mí notó la diferencia. Ya no gritaba ni llamaba 1000 veces. Guiñé un ojo juguetonamente, tratando de recordarle que no había hecho nada malo. No compartimos cama, Andrés. Es una habitación doble, ya lo sabes. Él asintió, pero sus pensamientos parecían lejanos. Lo entendía, a veces es difícil para él aceptar la naturalidad de mi relación con Marcos. Yo misma me había sentido atrapada entre mi afecto por él y la necesidad de mantener a mi esposo tranquilo, de no hacer que la confianza mutua pareciera algo más de lo que era. En ocasiones me reprochaba cada pequeño gesto, risas compartidas, un abrazo más largo de lo habitual, bromas con pellizcos en las mejillas. Yo intentaba explicarle. Andrés, él es mi amigo. Nunca sería más que eso. No puedes ver cada gesto como una amenaza. Pero, Elena, interrumpía con tono resignado, cada vez que veo eso, siento que estoy fuera de tu vida. Lo miré y suspiré. A veces me frustraba su inseguridad, pero lo amaba. Quería que entendiera que mi cercanía con Marcos no disminuía lo que sentía por él. Y para ser honesta, no siempre podía contener una sonrisa cuando le veía intentando controlar algo que simplemente no podía controlar. Después de esa noche, decidí dar un paso atrás. Para no lastimarlo más, empecé a distanciarme un poco de Marcos, menos salidas, menos contacto físico evidente. Intenté enfocarme en Andrés, en sus necesidades, en sus gestos de afecto que antes solían pasar inadvertidos para mí. Le pedí masajes, cociné más seguido y procuré que cada comida fuera especial. Quiero que descanses, Andrés. Hoy te preparo 4 platos, como te gustan, con todo lo que necesitas, le dije una tarde, mientras organizaba la cocina. Es mucho, Elena, respondió, con un dejo de cansancio. No importa. Quiero cuidar de ti. A veces siento que me olvido de ti mientras me preocupo por Marcos, y no quiero que eso vuelva a pasar. Andrés solo asintió, apretando los dientes mientras ayudaba con los preparativos. A pesar de mis esfuerzos, podía ver que el distanciamiento que había ocurrido entre nosotros no se resolvía tan fácilmente. Sus ojos a veces se perdían en la distancia, y yo me sentía culpable, preguntándome si había hecho algo mal. Pero, a pesar de todo, no podía ignorar mis sentimientos. Mi vínculo con Marcos es genuino, y no podía inventar algo que no sentía. Así que aprendí a caminar entre esos límites, tratando de balancear mi amor por Andrés con la fidelidad a mi propia naturaleza. Aún así, la tensión estaba ahí, latente. Y yo sabía que no sería la última vez que Andrés cuestionaría nuestra relación, ni que mi amistad con Marcos provocaría celos. Pero por ahora, intenté concentrarme en lo que podía controlar, demostrar que, pese a mis conexiones con otros, él seguía siendo el centro de mi vida. Nunca pensé que alguien más podría alterar mi mundo tan rápido. Andrés siempre había sido paciente conmigo, incluso cuando mis amistades generaban tensión. Pero todo cambió con Clara. Recuerdo la primera vez que escuché su nombre en una conversación casual sobre su trabajo, un simple comentario que no parecía importante. Sin embargo, cuando la vi por primera vez en persona, algo en mí se tensó, una intuición que no podía ignorar. Esa tarde, Andrés salió y yo me quedé sola, pensando en cómo me había acostumbrado a manejar sus celos hacia Marcos. Él siempre había sido el que pedía explicaciones, el que cuestionaba cada gesto mío. Pero ahora, al ver cómo hablaba de Clara, sentí algo nuevo, una inquietud que se colaba por debajo de mi control habitual. Andrés, ¿quién es Clara?, pregunté una noche,
intentando sonar casual mientras miraba su teléfono. Una compañera de trabajo respondió, con esa frialdad que rara vez mostraba. Es buena compañía, nada más. Mi estómago se revolvió. No podía evitar compararla conmigo, aunque sabía que eso era injusto. Andrés nunca había dudado de mi amistad con Marcos, pero con Clara, algo en su voz, en su forma de mirarme cuando mencionaba su nombre, me hizo sentir desplazada. Ah, entiendo, dije, intentando mantener la calma. Solo quería saber. Pero él no me dio más detalles. Su indiferencia calculada me descolocó. Sentí como mi seguridad empezaba a flaquear, como mi control sobre la situación se desvanecía. No me gustaba sentirme vulnerable, ni menospreciada por alguien que no conocía bien. Marcos no era un rival, nunca lo había sido, pero ahora la dinámica había cambiado. Al día siguiente, mientras organizaba la cocina, no podía dejar de pensar en Clara. Andrés parecía diferente, más distante, más seguro de sí mismo, como si hubiera recuperado un poder que yo creía tener sobre él. Me sentí extrañamente insegura, y eso me enfureció. ¿Por qué estás tan callado últimamente?, pregunté, intentando sonar firme pero preocupada. Antes siempre compartíamos todo. Estoy bien, respondió, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. No hay problema. Esa sonrisa solo aumentó mi frustración. Quería volver a ser el centro de su atención, como antes, pero cada intento mío parecía insuficiente. Por primera vez, sentí que estaba perdiendo control y no sabía cómo recuperarlo. Cuando lo vi salir con Clara, la sensación se intensificó. No era solo celos, era miedo, un miedo que nunca había sentido con Marcos. Andrés parecía tan cómodo con ella, riendo, compartiendo gestos que normalmente reservaba para mí. Y yo estaba fuera, observando cómo mi mundo se desplazaba frente a mis ojos. Andrés, ¿me explicas qué está pasando con ella?, le pregunté esa noche, con la voz temblorosa, tratando de mantener la calma. ¿Es solo amiga o hay algo más? Él me miró directamente, y su tono fue frío. Es solo amiga, Elena. Lo mismo que tú dices de Marcos. Sus palabras me golpearon más de lo que esperaba. Era la misma defensa que yo había usado durante años, y ahora se sentía dirigida hacia mí. Sentí un extraño nudo en el pecho. Había subestimado cómo sería estar del otro lado, perder el control, sentir celos y dudas, incluso cuando no había motivo real. Esa noche, mientras me quedaba en silencio, algo cambió en mí. Comprendí que no podía seguir tratando a Andrés como siempre lo había hecho, con indiferencia hacia sus sentimientos, pensando que su amor era inquebrantable. Por primera vez, experimenté lo que él había sentido, incertidumbre, frustración, miedo a perderlo. Era incómodo, humillante incluso, pero también revelador. Algo dentro de mí se despertó, la necesidad de recuperar su atención, de demostrar que todavía importaba, de luchar por mi lugar en su vida. Y aunque no sabía cómo exactamente, estaba decidida a no dejar que esta sensación me dominara sin intentar algo. Los días que siguieron a la aparición de Clara fueron un tormento silencioso. Cada vez que Andrés llegaba a casa y mencionaba algo sobre su compañera de trabajo, sentía un vacío que no podía ignorar. No era solo celos, era la sensación de perder el control sobre la relación que hasta entonces había dado por segura. Decidí que tenía que actuar, pero no de manera impulsiva. Siempre había sabido que Andrés respondía más a gestos y atención que a reproches directos. Así que empecé poco a poco, con sutileza. Preparaba sus comidas favoritas, me aseguraba de que la casa estuviera ordenada y acogedora, y le enviaba mensajes durante el día, sin parecer insistente, pero dejando pistas de que estaba pensando en él. Cariño, pensé en hacerte tu desayuno favorito hoy, dije una mañana, tratando de sonreír mientras colocaba el plato frente a él. Espero que te guste. Gracias, Elena respondió, tranquilo, pero había un brillo de sospecha en sus ojos que antes no existía. Su mirada me hacía sentir una mezcla de frustración y curiosidad. Sentía que estaba funcionando, aunque lentamente. No podía dejar que percibiera miedo, tenía que demostrar seguridad y naturalidad, incluso mientras mi corazón se aceleraba con cada gesto suyo. Esa tarde lo encontré revisando su teléfono, y su expresión cambió al verme, un leve sobresalto que me hizo sonreír por dentro. Andrés, ¿quieres que vayamos juntos al centro comercial?, pregunté, tratando de sonar casual. He estado pensando en ese traje que querías. Podría ayudarte a elegir. Él asintió sin mucho entusiasmo, pero aceptó. Mientras caminábamos entre las tiendas, mi mente no dejaba de analizar cada movimiento suyo. Cada sonrisa que dirigía a otra persona, cada mirada hacia Clara, cada comentario que hacía, era un recordatorio de que ya no era la única que ocupaba su atención. Mira este traje, Andrés, ¿no crees que te queda perfecto?, dije, mostrando un gris oscuro con cuadros, su estilo habitual. Sí, está bien, respondió, observando el traje, pero sin entusiasmo. Noté que su distancia no era solo emocional, había una barrera tangible entre nosotros, una línea que no podía cruzar con simples palabras. Fue entonces cuando comprendí que tenía que hacer más que gestos cotidianos, necesitaba demostrarle que yo también podía cambiar la dinámica,
que aún podía ser importante en su vida. Cariño, este traje te hace ver increíble, añadí, tocando suavemente su brazo. Me encantaría que lo llevaras. Él sonrió, pero había un tono de indiferencia calculada. Podía sentir que estaba midiendo mis palabras, mis acciones, cada pequeño gesto que hacía para reconectar con él. Ese cálculo me hizo darme cuenta de cuánto había subestimado su paciencia y su capacidad de reacción. Esa noche, mientras regresábamos a casa, me quedé pensando en cómo había cambiado nuestra relación. Antes, yo era quien marcaba el ritmo, quien decidía la cercanía, la atención, incluso la afectividad. Ahora, Andrés parecía observarme, evaluarme, como si estuviera midiendo hasta qué punto podía manipular la situación a su favor. Y aunque me enfurecía sentirme así, también despertaba en mí un instinto que no había sentido en años, el deseo de recuperar mi lugar en su mundo, de hacer que me mirara de nuevo como antes. Andrés, ¿todo bien?, pregunté suavemente, tomando su mano mientras caminábamos por el pasillo de casa. No quiero que te sientas incómodo conmigo. Él me miró, y por un instante, vi en sus ojos algo que no había visto en mucho tiempo, atención plena, una mezcla de curiosidad y evaluación. No dijo nada, solo asintió. Y yo supe que había dado el primer paso para volver a entrar en su mente, para recordarle que yo también podía jugar en este tablero emocional que habíamos compartido por años. Con cada día que pasaba, los celos se volvían imposibles de ignorar. Andrés ya no era solo mi esposo distante, ahora parecía tener otra fuerza emocional en su vida, Clara. Yo sabía que no había nada romántico entre ellos, al menos en apariencia, pero eso no calmaba la inquietud que crecía en mí. Cada sonrisa de él, cada conversación que mencionaba, cada mirada hacia Clara, era un recordatorio de que ya no estaba en control. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, traté de mantener la normalidad. Buenos días, Andrés, dije, colocando un plato frente a él. He pensado en algo especial para hoy. Quiero que empecemos con buen pie. Gracias, Elena respondió, con su habitual tono neutro, pero noté un brillo de evaluación en sus ojos. Era exactamente lo que temía. Cada gesto mío ahora era medido, observado, y sentí una punzada de impotencia. Nunca me había enfrentado a esta sensación de estar fuera de su control. Con Marcos, todo había sido natural, sin juicios ni expectativas. Pero con Clara, mi mundo emocional se tambaleaba. Decidí que tenía que actuar, pero esta vez no solo con gestos, necesitaba recuperar su atención de manera directa, hacer que él sintiera mi valor, mi importancia. Como lo había hecho antes de que apareciera Clara en nuestra vida. Empecé a intervenir más en su día a día, preguntando detalles sobre su trabajo, compartiendo ideas para su tiempo libre, recordándole momentos felices que habíamos vivido juntos. Andrés, ¿recuerdas aquel viaje que hicimos el verano pasado? Pregunté una tarde, mientras organizaba la mesa. Podríamos planear algo similar pronto, solo tú y yo. Él asintió lentamente, con una mirada que evaluaba cada palabra. Podía ver que mi intento de acercamiento estaba teniendo algún efecto, aunque no total. Eso me motivó, pero también me hizo consciente de lo delicado que era el equilibrio, un paso en falso y podría alejarlo más de lo que ya estaba. Mi frustración también se mezclaba con autoengaño. Me repetía que todo esto era por su propia seguridad, que solo necesitaba recordarle que yo era su prioridad. Pero, en el fondo, sabía que estaba reaccionando por miedo, miedo a perderlo, miedo a sentirme desplazada, miedo a enfrentar lo que sentía cuando veía a Clara cerca de él. Esa noche, mientras nos sentábamos en el sofá, intenté un enfoque más directo. Andrés, quiero que sepas que me importas. Que todo lo que hago, lo hago porque te amo y quiero que estemos bien. No quiero perder lo que tenemos. Él me miró con una mezcla de sorpresa y distancia, algo que antes no había visto. Sentí como mi corazón se tensaba, cada palabra debía ser medida, cada gesto calculado, como si estuviera bailando en un campo minado emocional. Al mismo tiempo, empecé a notar algo que no esperaba, un cambio en mí misma. La necesidad de recuperar su atención me obligaba a cuestionarme, a replantear mi comportamiento con Marcos, a evaluar hasta qué punto mis amistades podían afectar mi matrimonio. Por primera vez, la naturalidad con Marcos se convirtió en una línea que debía medir, algo que antes nunca había considerado. Marcos es solo un amigo, me recordaba a mí misma, mientras intentaba calmar la ansiedad que sentía. Nada ha cambiado. Todo sigue igual. Pero las emociones no obedecen a la razón. Cada risa compartida, cada gesto cariñoso entre ellos me hacía sentir insegura y vulnerable. Y, sin darme cuenta, esa vulnerabilidad empezó a moldear mi estrategia. Debía ser más activa, más perceptiva, más inteligente en cómo mostrarle a Andrés que yo todavía podía ocupar un lugar importante en su vida. Esa mezcla de celos, estrategia y miedo se volvió el motor de mis días. Cada gesto, cada mensaje, cada comida preparada cuidadosamente, cada intento de conversación era parte de un plan silencioso que solo yo entendía. Estaba decidida a luchar por mi posición, por mi relevancia, sin importar lo incómodo que fuera enfrentar la verdad de mis propios sentimientos. Los días siguientes se volvieron más tensos. Cada interacción con Andrés era un delicado juego de equilibrio entre mostrar afecto y mantener mi orgullo intacto.
Sabía que él estaba cambiando su comportamiento, que estaba más distante y más consciente de cada gesto mío, y eso me hacía sentir una mezcla de miedo y desafío. Una tarde, después del trabajo, lo encontré sentado en el sofá revisando su teléfono. La ansiedad me empujó a hablar antes de que pudiera contenerme. Andrés, ¿qué está pasando con Clara?, pregunté, intentando sonar firme, pero mi voz temblaba ligeramente. No puedo evitar sentir que hay algo entre ustedes. Él me miró, y en sus ojos vi la misma calma fría que tantas veces había sentido antes en mi contra. No hay nada, Elena respondió con claridad. Es solo una amiga, lo mismo que tú y Marcos. Esas palabras, aunque ciertas, no lograron calmar mi inquietud. Me sentí desplazada, como si mi posición en su vida se hubiera debilitado. Sentí la necesidad de reafirmar mi lugar, de recordarle que todavía podía ser el centro de su atención, y no alguien que debía compartir su afecto con otra persona. Esa noche, mientras preparaba la cena, decidí cambiar mi enfoque, no solo gestos sutiles, sino acciones que realmente captaran su atención. Cociné sus platos favoritos, arreglé la casa y me aseguré de que cada detalle hablara de mi cuidado por él. Andrés, hice tu sopa favorita, dije colocando el plato frente a él. Pensé que te gustaría. Él asintió, pero mantuvo su expresión neutra, como si evaluara cada movimiento. Sentí un hormigueo de frustración y también de determinación. No podía permitir que este juego emocional me dejara fuera de control. Al día siguiente, mientras salíamos de compras, decidí que era momento de actuar más directamente. Andrés, ¿quieres que vayamos a ver ese traje que mencionaste?, pregunté, tratando de sonar casual. Creo que podríamos pasar un buen rato juntos. Él aceptó, aunque su entusiasmo era medido. Mientras caminábamos entre las tiendas, noté cómo mi corazón se aceleraba con cada gesto suyo, con cada sonrisa que él dirigía hacia mí. Era un recordatorio de que aún podía influir en nuestra dinámica, de que no todo estaba perdido. Mira este traje, Andrés, dije, mostrando un gris oscuro con cuadros. Me encantaría que lo llevaras. Él sonrió levemente, evaluando cada palabra, cada gesto. Sentí como mi poder comenzaba a reaparecer, aunque de manera sutil. No podía dejar que percibiera miedo, debía mantener seguridad y control, incluso mientras mis emociones me empujaban a actuar impulsivamente. Esa noche, al volver a casa, lo observé mientras se relajaba en el sofá. Me senté junto a él, intentando una aproximación más íntima. Andrés, quiero que sepas que me importas mucho, dije suavemente. Todo lo que hago, lo hago porque quiero que estemos bien. No quiero perder lo que tenemos. Él me miró, y por un instante vi algo que antes no había visto, atención plena, una mezcla de curiosidad y evaluación. Era un pequeño triunfo, un recordatorio de que aún podía tocar su corazón, de que mi lugar no estaba perdido. Pero también comprendí algo crucial, no podía confiar únicamente en gestos y palabras. Tenía que enfrentar la realidad, mis propios miedos y celos, y encontrar una forma de equilibrar mis emociones con acciones concretas. Cada mirada hacia Clara, cada interacción de Andrés con ella, era un desafío que debía superar si quería recuperar el control de mi relación. Esa mezcla de confrontación, estrategia y emociones intensas se convirtió en el motor de mis días. Cada gesto, cada palabra, cada intento de acercamiento no era solo para mantenerlo cerca, sino para reafirmar que aún podía ser una presencia indispensable en su vida, y que no permitiría que otra persona ocupara el lugar que siempre había sido mío. Con cada día que pasaba, sentía como la dinámica entre Andrés, Clara y yo cambiaba lentamente. No era inmediato ni evidente para todos, pero dentro de mí, algo había despertado, la necesidad de recuperar el control y recordarle que yo seguía siendo su esposa, su compañera, y que no iba a ser ignorada. Empecé a actuar con más intención. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa tenía un propósito. No era solo amor lo que movía mis acciones, sino una mezcla de orgullo y determinación. Andrés notaba mis esfuerzos, y la diferencia era palpable, ya no era yo la que siempre sería. Andrés, creo que podríamos pasar un rato juntos esta tarde, dije una tarde mientras nos acomodábamos en el sofá. Tal vez ver una película o simplemente hablar de nuestro día. Él me miró, evaluando, con esa mirada que me decía que estaba midiendo mis palabras, calculando mis acciones. Sentí un escalofrío, una mezcla de desafío y excitación. Estaba jugando su juego, pero también estaba recuperando mi poder. Pequeños cambios comenzaron a notarse. Andrés ya no podía ignorar mi presencia con la misma facilidad. Cada vez que mencionaba a Clara, sentía que mi influencia estaba creciendo. No necesitaba ser agresiva, solo consistente y persuasiva. Un día, mientras caminábamos por el centro comercial, lo vi mirar un escaparate con atención. Aproveché para acercarme, rozando suavemente su brazo y sonriendo. Andrés, ¿quieres probarte ese traje?, pregunté, intentando sonar casual, mientras sentía que él respondía a mi cercanía. Creo que te quedaría perfecto. Él asintió, y noté un cambio sutil en su postura, una apertura que antes no existía. Fue suficiente para darme confianza. Mis gestos tenían efecto, mis palabras tenían peso, y poco a poco comenzaba a sentir que recuperaba un lugar que había estado en peligro.
Esa noche, mientras cenábamos, decidí ir un paso más allá. Preparé sus platos favoritos, los acomodé cuidadosamente frente a él y comenté con naturalidad. He pensado que hoy podríamos disfrutar juntos de la cena, sin distracciones. Solo tú y yo. Andrés me miró, y por primera vez sentí una chispa de reconocimiento en sus ojos. No era solo cortesía ni neutralidad, era atención plena, curiosidad, algo que me decía que estaba impactando en él, que estaba cambiando la dinámica. El poder de mis acciones no era solo emocional, sino estratégico. Cada gesto que hacía tenía la intención de recordarle mi importancia, de generar tensión entre él y Clara, y de hacer que él sintiera lo que yo había sentido durante meses, la incertidumbre, la necesidad de conexión. El deseo de ser valorado. Esa mezcla de emociones, estrategia y observación constante se volvió el motor de mis días. Sentía que cada movimiento mío tenía un impacto, y que poco a poco, Andrés comenzaba a responder, a mostrar señales de que estaba reconsiderando su enfoque y su atención hacia mí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no solo estaba reaccionando, sino que estaba construyendo, moldeando la relación, y que mis esfuerzos empezaban a generar cambios tangibles. Era un poder sutil, pero real, y me hizo sentir viva, consciente y decidida a no perder mi lugar nuevamente. Los días siguientes fueron un campo de batalla silencioso. Cada gesto mío estaba calculado para recuperar la atención de Andrés, para recordarle que yo seguía siendo su esposa y que no podía ignorarme. Ya no se trataba solo de amor o afecto, se trataba de demostrar que mi lugar en su vida era insustituible. Esa tarde, mientras organizaba la sala para que todo estuviera acogedor, escuché a Andrés recibir un mensaje. No vi el contenido, pero la forma en que sonrió y su mirada fugaz hacia el teléfono me indicó que era Clara. Sentí un impulso de reacción inmediata, pero respiré hondo y decidí jugar con inteligencia. Andrés, ¿quieres que pongamos algo de música mientras cenamos?, dije con voz tranquila. Podría hacer que el ambiente sea más agradable para los dos. Él asintió, y mientras la música llenaba la sala, me acerqué con una naturalidad que escondía mis nervios. Cada movimiento, cada sonrisa, cada comentario tenía un doble propósito, cariño genuino, pero también un recordatorio silencioso de mi presencia y de mi importancia. Cuando sirvió la cena, decidí intensificar mi estrategia. Preparé sus platos favoritos con esmero, asegurándome de que cada detalle estuviera cuidado. He hecho tu filete tal como te gusta, comenté, colocando el plato frente a él. Espero que disfrutes la cena. Andrés levantó la vista y, por primera vez en semanas, sentí que realmente me observaba, evaluando mis palabras y gestos. Esa mirada me llenó de una mezcla de satisfacción y determinación. Mis esfuerzos estaban teniendo efecto. Al día siguiente, mientras Andrés revisaba un proyecto en su computadora, me acerqué y puse mi mano sobre la suya, suavemente. Andrés, ¿puedo acompañarte un rato mientras trabajas?, pregunté, con una voz que intentaba sonar casual. Me gusta estar cerca de ti. Él no retiró la mano esta vez. Su mirada se encontró con la mía, y pude percibir un cambio en su actitud, atención, curiosidad, y un sutil reconocimiento de mi presencia. Sentí que mi estrategia comenzaba a surtir efecto de manera más profunda. Esa noche, mientras preparábamos la mesa para cenar, Andrés recibió una videollamada. Cuando vio que era Clara, mi corazón dio un salto, pero mantuve la calma. Andrés, ¿quieres que la ignoremos por un momento?, pregunté con suavidad. Podemos cenar tranquilos. Él dudó un instante, y luego asintió. Mi gesto no era solo afecto, sino un mensaje. Yo era la prioridad en ese momento. La tensión entre él y Clara se volvió tangible, y su reacción silenciosa me confirmó que estaba ejerciendo influencia sobre la situación. Cada pequeño triunfo me hacía sentir más poderosa, más segura de que podía recuperar lo que sentía que había perdido. La clave no estaba en confrontarlo con palabras duras, sino en demostrar con acciones, sutileza y estrategia que yo seguía siendo indispensable. Esa semana se convirtió en un juego de paciencia y observación. Cada sonrisa, cada comentario, cada acercamiento era una pieza en un tablero emocional que lentamente estaba reorganizando. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba solo reaccionando a los eventos, estaba guiando la narrativa. Recuperando mi lugar y haciendo que Andrés comenzara a sentir la incertidumbre que yo misma había experimentado durante meses. El ambiente en casa había cambiado, ya no era solo una rutina de distancias y silencios, sino un juego cargado de tensión emocional. Cada movimiento de Andrés, cada mensaje recibido, cada llamada de Clara, se sentía como un desafío directo a mi lugar en su vida. Por primera vez, comprendí plenamente que no podía solo actuar por costumbre, necesitaba ser estratégica, visible, y medir cada gesto para mantenerlo cerca. Esa tarde, mientras preparaba la cena, sentí que algo se rompía en mi interior. El cansancio emocional de semanas de incertidumbre y celos me hizo tomar una decisión. Debía confrontar la verdad, mis emociones y la realidad de nuestra relación, sin importar cuán dolorosa fuera. Andrés, dije, mientras lo miraba fijamente a los ojos, necesitamos hablar. Ya no puedo seguir ignorando lo que siento, ni lo que está pasando entre tú y Clara. Él me observó, calmado, como tantas veces antes,
Y por un instante sentí que todo mi esfuerzo, mis estrategias y gestos cuidadosamente calculados estaban a punto de ser puestos a prueba. Elena, ya sabes lo que hay, respondió con neutralidad, aunque percibí un leve cambio en su tono. Clara es solo una amiga. Respiré hondo y me acerqué más, tratando de mantener firmeza y vulnerabilidad al mismo tiempo. Lo sé, pero no puedo evitar sentir que mi lugar está en peligro. Que he estado perdiendo tu atención. Que tus sentimientos se han dividido y yo he sido relegada. Él bajó la mirada un instante, y esa pequeña pausa me dio la fuerza para continuar. Durante semanas he sentido celos, miedo y frustración, y sí, he intentado estrategias para recordarte quién soy, lo que somos, lo que hemos construido juntos. Porque no quiero perderte. Andrés permaneció en silencio, y sentí como, por primera vez en mucho tiempo, no podía leer completamente sus pensamientos. Era un momento de poder compartido, donde mis emociones y acciones habían logrado colocarle el espejo frente a sí mismo. Esa noche, mientras cenábamos, noté cómo Andrés se mostraba más atento, más presente, y como Clara, sin quererlo, se volvió secundaria en la dinámica que yo había comenzado a reconstruir. No se trataba de manipulación maliciosa, sino de poner límites, de hacer que Andrés viera que yo también podía tener poder y presencia emocional en la relación. Al final, después de largas semanas de juego emocional, gestos calculados y confrontaciones silenciosas, sentí un cambio real. Andrés empezó a valorar mis esfuerzos. A percibir que mi amor y mi cuidado no podían ser ignorados, y que mi posición en su vida seguía siendo única. Me di cuenta, mientras nos sentábamos en silencio después de la cena, que no todo se trataba de celos o estrategias, también había sido un despertar personal. Había comprendido mis propias emociones, mis límites y mi capacidad de actuar por mí misma, sin depender de la atención absoluta de Andrés. Por primera vez, respiré tranquila, sabiendo que, aunque el camino había sido doloroso y complicado, había recuperado algo más que su atención, había recuperado mi voz, mi fuerza y mi lugar en nuestra historia juntos. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, por primera vez sentí que podía enfrentarlo con seguridad, equilibrio y autenticidad.